El mensaje de hoy se llama Esperanza entre los escombros. Y ahora vamos a saber por qué. No sé si alguna vez tuvieron que atravesar la experiencia de vivir en un desastre natural. Por lo general nosotros no estamos en zonas de tornados, de terremotos, pero sí años atrás tuvimos muchas inundaciones y en otras provincias conocemos los incendios que cuando viene arrasa y arrasa con todo. Pero tengo una tía que vive en el exterior y la llamé por teléfono y ella estuvo viviendo, ella tuvo la experiencia así de vivir frente al impacto de un huracán. Y de un huracán de la escala más alta, porque vieron que tienen como escalas a nivel de gravedad. Y yo la llamé por teléfono y le hice esta pregunta. Tía, decime qué pasa, o sea, cuál es tu mirada cuando termina el huracán. Cuando tenés que salir del refugio y ver todo lo que pasó, las consecuencias que generó ese huracán. Entonces ella me dice, bueno, pero para conocer el final te tengo que contar el principio. Y como no tiene fallas en su lógica, hoy aparte del mensaje, la palabra de Dios, se van a llevar un poco de información sobre geografía. Ella me contaba que todo empieza con una prevención. Allá se generan medidas porque se les avisa que va a venir un huracán. Entonces una semana antes la gente se prepara, tiene que ir al supermercado, comprar velas porque no saben cuándo van a salir, se va a cortar la luz. Pero lo que a mí me sorprendía es que como allá los días estaban tan soleados, son días de mucho calor, la gente no se lo toma muy grave, piensan que no va a ser tan grave, entonces están como más relajados. Pero cuando el huracán llega, para que nosotros también lo podamos relacionar con otros tipos de tormentas que más adelante lo vamos a ver, que empiezan con golpes de viento y viento y viento y viento y son vientos que se vuela todo, las palmeras, todo es un desastre. Pero después vienen las lluvias, y es lluvia tras lluvia. Son como torrenciales de lluvia que no para. Se piensan como que no va a parar más, como que el huracán va a estar para siempre. Pero me dice, de repente se ve como el ojo del huracán. Y ahí todo se para. Y yo dije, menos mal. Dije yo, porque ya estaba como asustada, porque como estaba sorprendida de todo lo que me decía, porque no tenía idea. Me dice, pero es una trampa. Porque cuando se ve el ojo del huracán, hasta salen las estrellas, la gente sale a sacar fotos. Alrededor, en otras zonas, sigue lloviendo. Y va a venir otra fase que puede ser peor. Y cuando salen del huracán, cuando ya el huracán se va, no tienen idea con los que se les espera. No saben a esa altura quién sobrevivió. ¿Cómo está en el estado de las casas? Se pierden autos, está todo sucio, todo desordenado porque les lleva meses, semanas para poder volver a restaurar todo, volver a como antes. La gente pierde mucho dinero y se desespera. Y al principio me dice, es un panorama desolador. Porque el desorden, la suciedad, la oscuridad, porque no hay luz, es increíble. Me dice, pero no solo eso. Cuando puede venir el huracán, pero puede también venir acompañado de un tornado. Y el tornado, dice, no avisa, es de sorpresa. Y esto me hizo acordar a una escena de un capítulo de una serie que estuve mirando hace un tiempo atrás, que se llamaba Bones, y traducido al español es Huesos. Los protagonistas son una médica forense y un policía del FBI que investigan casos criminales. Y en este episodio estaban trabajando en un caso de un cazatormentas. Y para hacer la investigación fueron a hacer el interrogatorio a un campo donde había personas que estaban reportando tormentas, porque todos en ese momento eran sospechosos.
Y da casualidad que, como en toda serie o con toda película, se viene como un tornado que no les queda otra que meterse en un refugio. ¿Cómo apareció el refugio? No lo sabemos. Entonces, en el medio del interrogatorio, una de las sospechosas se les pregunta porque tenía como la imagen de un arco iris. Entonces le dicen, se ve que te gustan los arcoíris. Sí, porque simboliza la esperanza después de la tormenta. No sé si está la imagen, cuando ellos salen del refugio, se ve todo desordenado, se ve todo roto. Había como un caos, estaban gritando todos, pues todo se destruyó. Pero en el fondo, si se puede ver, había un arco iris, ¿no? Estaba todo despejado. Y es lo que también me comentaba mi tía, que cuando termina todo, claro, está todo despejado, hay sol, pero está todo destruido. Y alrededor todo es escombros y ruinas. Y siempre hablamos de las tormentas personales como una serie de desencadenantes que, como el huracán, como estuvimos hablando, o los tornados, nos derrumban. Nos ponen en peligro, amenazan con nuestra estabilidad. En medio de esa crisis, en medio de ese suceso estresante, de esa pérdida, son eventos que nos rompen. Son eventos que nos duelen, son eventos que nos enojan y que hasta nos desequilibran. Y es cuando más buscamos la paz en medio de la tormenta. Siempre hablamos de la paz en medio de la tormenta, de la paz que sobrepasa todo entendimiento y la fe para poder ver que realmente Dios lo va a resolver. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en el después de la tormenta? Porque la tormenta y estar en medio de la tormenta es ese suceso que nos desestabiliza. Pero ¿qué pasa en el proceso, en el después de la tormenta? Cuando llega ese diagnóstico inesperado, cuando el nuevo trabajo no se consigue, cuando mi matrimonio no es lo que soñé, y todo se ve escombros, nuestros sueños están rotos. Solo vemos obstáculos y ninguna salida. Y acá es cuando entra la protagonista de esta mañana. Porque no podemos, iglesia, avanzar si seguimos viviendo entre los escombros. Cuando termina el huracán, me dice mi tía que inmediatamente se empieza a limpiar, porque no pueden caminar, tienen que ver si hay víctimas, si hay personas heridas. Entonces hay que hacer una limpieza y hacer una renovación de nuestra mente. Y para eso quiero que me acompañen a Isaías. Isaías es un libro profético, pero en el capítulo 61 nos habla de 2 eventos. El primero es la misión del Mesías acá en la tierra, cuando dice que las ciudades van a ser reedificadas, por lo cual las naciones iban a gozar de prosperidad porque iban a ser confortados por nuestro Salvador. Pero me voy a enfocar en un solo pasaje. El versículo 4 dice lo siguiente. Dice, reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros del pasado. Los babilonios habían devastado a Jerusalén. Habían ido a las aldeas y habían destruido los pueblos más cercanos. Pero esta profecía mira al futuro. Porque estas ciudades iban a ser reconstruidas, iban a ser restauradas. Y ahí es cuando surge el cambio de destino, porque del sufrimiento pasan a la restauración. Y dentro de nuestras historias más duras, familias, dentro de nuestras historias más duras y heridas más profundas, Dios siempre va a transformar nuestras ruinas en un proceso de esperanza. Ahora, ¿qué es la esperanza? Porque muchas veces tenemos definiciones y interpretamos la esperanza y la relacionamos con la fe. Y la fe es distinta a la esperanza. La esperanza es esperar lo que Dios nos dice que creamos y esperarlo con expectativa. Y acá es cuando ya nos bloqueamos. Porque lo que menos nos gusta al ser humano es esperar. Y yo soy una persona tan
tan hiperactiva que a mí me ponen estar quieta en un lugar 10 minutos y a mí me desespera. Y bueno, ustedes sabrán cómo me trata Dios, ¿no? Siempre a la espera, esperar. Pero estamos en tiempos de inmediatez, donde todo tiene que ser ya, rápido. Entonces, cuando no vemos que Dios resuelve las cosas, que no nos sana de forma rápida o no restaura la situación, nos cansamos y empezamos a poner la esperanza en los lugares incorrectos. Entonces, a veces le creemos a Dios, tenemos fe, pero perdimos la esperanza. Porque no tenemos ni las fuerzas ni las energías para poder avanzar, porque nuestra mirada espiritual está tan cegada por las circunstancias que nos impide ver un panorama distinto. La desesperanza, que es lo contrario, va a matar nuestro deseo de vivir. Y hace 2 años me fui de viaje con una amiga a Mendoza y la primera excursión que hicimos fue un parque de aventuras. Pero mi propósito era solo estar en la pileta, tranquila, viendo los cerros, las montañas. Pero mi amiga tenía otra idea, era ir a hacer las actividades de aventuras. Era la altura y demás, que a mí cosas que no me gustan, pero tuvimos que ceder. En algunas cosas uno cuando va de a 2 tiene que ceder un poco. Entonces fuimos a hacer un circuito que era todo por cerros, pero no había nadie que nos guiara, teníamos que hacerlo solas. Y lo único que teníamos que hacer era concentrarnos en no caernos, porque nadie nos iba a venir a buscar, y aparte nos indicaban las flechas, ¿sí? Nos indicaban a dónde después íbamos a tener que salir. Pero en un momento, porque esto nos llevaba como a un mirador, en un momento yo me senté y dije, yo no puedo seguir subiendo, me quiero quedar acá, o sea, no hay chance, no quiero bajar, ya me hiciste subir una montaña, o sea, ya me empecé a quejar. Y la queja aparece cuando empezamos con un discurso negativo. Porque claro, cuando la tormenta se hace larga, en el después de la tormenta, cuando sigue habiendo escombros y ruinas que no resolvimos, empezamos con la queja y empezamos con el discurso negativo. Y es cuando mi amiga me dice, mira Steffi, tenés que subir, porque ya había subido, eran 2 pasos más, no era nada. Entonces me dice, primero que está hermoso el mirador y segundo que tenemos que bajar, o sea, no queda otra. Así que, bueno, respiré profundo, subí y la verdad que fue una experiencia maravillosa y no nos vamos a olvidar más. Ahora, la esperanza también es un circuito, porque nos sirve como señal, nos hace sentir que somos capaces de aferrarnos a algo, de seguir adelante, de comprender que hoy capaz no vamos a ver una solución, pero que la salida va a estar cerca. Pero solamente me tengo que enfocar en cómo lo estoy recorriendo y a qué me estoy sujetando. Por eso vamos a ver 4 pasos del circuito para poder caminar correctamente en la esperanza. El primer paso de este circuito es que mi esperanza debe estar puesta en Dios. Parece algo muy obvio, pero como les comentaba recién, muchas veces se hace tan difícil el proceso que empezamos a poner la esperanza en otro lado. Salmos 42:11 dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, y mi Salvador y mi Dios. Porque poner mi esperanza en Dios va a descartar cualquier otra posibilidad. La posibilidad de poner la esperanza en las personas, de poner la esperanza en el gobierno de turno, de poner la esperanza en el líder. Entonces todas las respuestas las vamos a buscar en el líder o en el pastor, pero el pastor y el líder no tienen todas las respuestas. O ponemos la esperanza en el trabajo, en nuestra estabilidad económica, ponemos la esperanza en la pareja. Estamos esperando sanidad o estabilidad en algún área de nuestras vidas, pero no podemos no puede ser todo esto un objeto de nuestra esperanza. Porque al más mínimo error o a la vara tan alta que les ponemos a las personas, cuando se equivocan, nuestro mundo se cae abajo.
Entonces, cuando nosotros tenemos que volver la mirada a poner la esperanza en Dios. David dice, nuevamente pondré mi esperanza en Dios. Porque David también en algún momento de su vida puso la esperanza en otras cosas. Quien sabe la historia de David sabe lo que le hablo. Pero tuvo que volver a poner nuestra esperanza en Dios. El segundo paso del circuito dice que la esperanza es un ancla. En Hebreos 6:19 dice, por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Un ancla va a mantener firme, fija la embarcación del mar. Entonces la esperanza en Dios nos va a mantener firmes frente a la soledad, frente a la incertidumbre, porque nos va a mantener firmes e inquebrantables. Porque frente a las situaciones más desoladoras, más angustiantes, tiene que estar fundamentada en el carácter bondadoso de nuestro Señor. Porque Él es fiel aún en los acontecimientos que suceden de la manera que menos la esperamos o como pensábamos. El tercer paso del circuito es la esperanza nos mantiene constantes. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:10, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor. Por eso trabajamos con esmero y seguimos luchando porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad. Es decir, que la esperanza se entrena. Y la esperanza, necesitamos ejercitar nuestra fe, necesitamos permanecer en la oración. Necesitamos permanecer en las promesas de Dios en su palabra. Porque cuando sucede esto de que no podemos poner nuestra esperanza en Dios, dejamos de leer, dejamos de congregarnos, dejamos de buscarlo a Dios en oración. Entonces necesitamos mantenernos constantes. Necesitamos llenar nuestra mente con pensamientos que nos construyen. Muchas veces en el consultorio vienen personas con pensamientos catastróficos, que esto no lo puedo hacer, que esto no lo voy a lograr, que esto Dios no sé si me va a poder ayudar. Y necesitamos como hacer un cambio, un proceso de cambio de pensamiento, de hábitos. Porque si estamos siempre sumergidos en los pensamientos negativos, siempre vamos a seguir viviendo entre ruinas y escombros. Entonces necesitamos llenarnos de las promesas de Dios en medio de las situaciones más difíciles. Porque la desesperanza nos agobia y la desesperanza nos hace sentir que estamos constantemente en derrota. Ahora, hay temporadas que sí tenemos que atravesar la desesperanza. Pero en Romanos 5:3 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Esa esperanza no acabará en desilusión porque sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Dios nos ama con tanta ternura que Él ha dado su Espíritu Santo para que sea nuestro consolador. Porque sí, muchas veces vamos a estar sumergidos en la desesperanza. Pero en todo este proceso de dolor frente a la pérdida o frente a muchas situaciones que nos pueden pasar, es una esperanza que no va a desilusionarnos. La esperanza en Dios no va a desilusionarnos. Poner la esperanza en otras cosas nos vamos a sentir frustrados o desilusionados. Pero no es en el caso de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos va a querer que estemos constantes. Y porque nos da la capacidad de poder resignificar el dolor y darle un nuevo sentido. O sea, que la esperanza a mí me está avisando que confiemos en Él aún en las circunstancias más duras.
Y cuarto y último circuito es que somos portadores de esperanza. En 1 Pedro 3:15 dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de sus vidas. Si alguien le pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Y allá afuera, y aún también en medio de la iglesia, nos vamos a encontrar cara a cara con gente que tiene mucha desesperanza, que perdió la esperanza en el Señor, y las personas que no lo tienen, nosotros tenemos que ser aquellos brazos que los lleven a Cristo. Nosotros tenemos que guiarlos a la verdad de Cristo. Una de las causas del suicidio es justamente porque las personas no pueden soportar su sufrimiento. Y porque no encuentran la salida, el diablo las empieza a atormentar con ideas de muerte. Y esto no pasa solo allá afuera en las personas que no conocen a Cristo. Los cristianos también nos enfrentamos muchas veces a las ideas de muerte. Entonces necesitamos volver a poner nuestro foco en la esperanza en el Señor, pero que también podamos ser portadores de esperanza, de ser personas que acompañen, que guíen, que abracen en el dolor de los otros, porque para eso somos iglesia. Pónganse de pie, por favor, y vamos a tener un tiempo de oración. No sé en qué circuito y en qué paso ustedes se encuentran. Y quiero que cerremos nuestros ojos y que podamos reflexionar y que el Señor traiga luz frente a estos 4 pasos. Porque capaz estamos en un momento en donde pusimos la esperanza en el lugar incorrecto y necesitamos volver a poner la esperanza en el Señor. Capaz necesitamos volver a ser constantes, de volver a llenarnos de pensamientos en las promesas, de las promesas que tiene Dios para nosotros en su palabra. Necesitamos volver a orar, necesitamos volver a alabar, necesitamos volver a congregarnos, porque la desesperanza nos va a matar el deseo de vivir. Y vivir entre escombros y vivir entre ruinas no nos va a hacer bien, porque nos va a hacer sentir que vivimos en derrota y necesitamos cambiar, modificar esos pensamientos. Todo empieza y termina en Cristo. Las personas van a ver reflejadas a Jesús por nuestra conducta, por nuestro comportamiento como hijos de Dios. Eso nos hace portadores de esperanza. Entonces, ¿cómo estamos transmitiendo la esperanza en Dios en nuestro trabajo, en nuestra facultad, en nuestra escuela? Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios de la esperanza. Frente a las situaciones más duras, frente a las tormentas más desoladoras, donde todo lo que vemos alrededor es ruina, son escombros, es tristeza, es dolor, es enojo. Señor, que vos puedas traer sanidad, que puedas traer restauración. Señor, y que puedas cambiar nuestra mirada, nuestro foco, y que podamos volver a ti. Que podamos volver a poner nuestra esperanza en ti. Señor, te pedimos perdón por las veces que hemos puesto la esperanza, capaz en el gobierno, en las personas, en nuestro matrimonio. Señor, cuando nosotros necesitamos poner nuestra esperanza en ti, poner nuestras expectativas en ti, Señor, porque vos vas a resolver
todas las cosas, porque tu palabra nos dice que siempre vas a estar con nosotros, aún en tiempos de dificultad. Señor, ayúdanos a ser portadores de esperanza allá afuera. Señor, en una sociedad que ya no tiene esperanza. Señor, pero también te pido por la familia y las personas que están también acá hoy, que capaz están en un momento de desesperanza. Señor, para que vos puedas traer un renuevo, para que vos puedas traer paz. Señor, y que vos los puedas acompañar en todo este proceso de la esperanza. Señor, ayúdanos a caminar siempre con fe y con la esperanza de que todo, Señor, está bajo tu control. Que nada pasa sin tu supervisión. Señor, te amamos, te bendecimos, Señor, y ayúdanos a aferrarnos, Señor, a todo lo bueno, Señor, que vos sos en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.